Gracias por mantener la sintonía con nosotros. Este es el rumbo de la tarde con Leila, Miguel y Valentín. Estamos en tiempo de nuestra entrevista. Vamos a conversar con el licenciado Harold Modesto. Él es abogado, él es profesor, él es especialista, entre otras cosas, en derecho penal, derecho administrativo, derecho constitucional. Buenas tardes, licenciado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy en el rumbo de la tarde. Muchas gracias, Leila, a don Miguel, a Olga y también a Valentín, que viene de camino. Valentín dijo que está de camino, pero hace rato que él dijo que está de camino, será de Boca Chica que viene. No, que no haya un solo don aquí, porque a los don lo extraditan. Míralo ahí, míralo aquí, él está en la plataforma de Zoom, Valentín. Dime, ¿cuáles son tus cuentos? Dime, Valentín, dime. Él está en la plataforma, Olga, él está en la plataforma de Zoom. Pero parece que no nos está escuchando. No nos está escuchando. Que se ponga los lentes oscuros para que no escuche. Bueno, muchas gracias, de verdad, por la oportunidad y por abrirme el espacio para la primera visita aquí a Rumbo y a este programa. Estoy debutando hoy. Yo quiero hacerte una primera pregunta. Claro. Mire, don Miguel, excúseme, por favor. Perdóneme, yo estoy aquí, estoy en Zoom. Yo me siento privilegiado y quiero que ustedes se inoculen del sentimiento que tengo con la presencia de Harold Modesto. Harold debe ser uno de los jóvenes más brillantes que tiene la República Dominicana en la actualidad y uno de los abogados más completos. Ha sido mi profesor 2 veces, en 2 maestrías. Y debo decir que estamos ante un genio, un joven eminentemente bien formado, y yo me siento muy orgulloso de él, de lo que ha logrado como ser humano y de su presencia para con nosotros. Yo quiero introducir, Harold. Yo quería hacer una primera pregunta y no te ufanes porque nosotros somos amigos también de Harold, así. Haga su pregunta. No, para que tú sigas, Valentín. Mira, ¿cuál es tu opinión como penalista de la forma en que el Ministerio Público ha conducido este juicio coral? Bueno, lo primero es que parece tanto un juicio que yo escucho a todo el mundo hablar de un juicio y nos convencimos de que es un juicio. El juicio es una fase del proceso con unas dinámicas de intercambios y contradicciones que no es lo propio de una simple audiencia de medida de coerción. Eso lo ha planteado muchas veces aquí Valentín. Lamentablemente tenemos ya unos años donde las medidas de coerción son juicios. Todo el mundo despliega absolutamente todo. Para mí tiene que ver con un poco de que se van erosionando las garantías, se adelantan discusiones de otras fases del proceso y hay una lucha de los actores por ganar en el espacio mediático algo para lo que no está diseñada la fase. Entonces, como de alguna manera el ritual lo ha permitido, los jueces lo han permitido, es propio que se despliegue todo. Y hay una confusión importante por eso. Entonces, yo creo que si partimos de ahí, no se está conduciendo bien, no esa audiencia de medida de coerción, todas las que han tenido esa misma connotación. ¿En algún punto las redes sociales y los medios de comunicación pueden influir de una forma definitiva en el conocimiento de un caso y en el resultado final? Todos los actores pueden ser sujetos de verse influidos por lo que pasa a su alrededor. No hay jueces ni fiscales topos, ni abogados topos. Todos estamos expuestos a lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces, si la sociedad de alguna forma que no entiende el proceso en su particularidad quiere ciertos resultados y se los damos, desnaturalizamos algo y le damos a la sociedad lo que quiere, posiblemente el espectáculo. Lo que se escuchó, Harold, se escuchó en esta audiencia puede tener peso en el juicio. Sí, puede tener peso en el juicio, pero yo soy un poco ecléctico con el peso a favor de quién. Yo entiendo que hubo un ejercicio muy interesante del Ministerio Público para condicionar el escenario y lograr el resultado que se supo hoy. En los casos pasados no ha habido medidas tan graves como en este caso concreto, y uno pudiera medir la gravedad de los casos en función de lo que conoce desde afuera. Entonces, yo creo que tendrá un peso en el juicio, pero ese peso lo podrán discutir ambas partes. La defensa recibió algo de información que no tenía. El Ministerio Público adelantó la información para incidir en una medida de coerción tan grave como la que se dispuso, que fueron 18 meses de prisión preventiva para todo aquel que no habló en la audiencia.
que no delató en la audiencia. Otra pregunta que a mí me surge. En Estados Unidos, en algunos estados de Estados Unidos, se utiliza el protocolo de que cuando un caso es muy mediático, se traslada a la jurisdicción para evitar que se contamine el caso con las percepciones que se crean a través de los medios de comunicación. En República Dominicana hay legislación al respecto que evite este tipo de contaminación en los casos. Bueno, pero aquí no hay jurado, acuérdate. Sí, pero me refiero No. al tema de mover o de no hacerlo público para que no contamine la percepción de los implicados. Ese es el caso de Estados Unidos para ilustrar más o menos cómo se manejan ellos. Pero Solo que allá es más por jurado, es para no contaminar el jurado en realidad más que Por eso todo, mismo, pero bueno. Pero en el caso de República Dominicana, ¿existe alguna legislación que evite que se haga de esto un asunto público, que se vuelva algo de redes, de que te saque un meme de una magistrada que debe tener una postura de respeto, haciendo una señal, la haya hecho con intención o no? O sea, todo este circo que se arma, ¿hay legislación que puede evitarlo para precisamente una mayor seriedad del proceso? Lo hay. Lo que pasa es que el sistema de justicia tiene una crisis desde hace ya mucho tiempo de confianza. Entonces parece que un ejercicio para tratar de lidiar con una situación que tenemos hace años es dejar que los medios de comunicación informen a la ciudadanía de lo que pasa en los procesos. Como la ciudadanía se interesa más por los procesos en las fases iniciales, entonces esa fase que es reservada para terceros, que es la fase preparatoria, ha terminado abriéndose desde la medida de coerción. Pero el mismo Código Procesal Penal dice que las actuaciones son reservadas. Si tú fueras juez, ¿hubiera permitido que se televisara en vivo esa audiencia? En este momento, si la fuera a llevar conforme a la sencillez de una audiencia de medida de coerción, sí. Si se va a convertir en esto, no. Entonces, al final de la jornada es un poco cómo estamos haciendo las cosas. Lo de Girón, específicamente, ¿qué te pareció? Lo de Girón Jiménez. No es un punto para el Ministerio Público. Creo que quizás si yo me encontrara en la dimensión del Ministerio Público hubiese utilizado una estrategia similar. Sobre todo si ustedes se fijan, había una especie de armonía entre los turnos que garantizó que la participación de Girón fuera la última con todo y su abogado. Que tuvo más impacto por eso. Y tuvo ese Bueno, impacto, aparte de lo que dijo, ¿no? Por claro. supuesto. Y fue devastador para una defensa que tuvo muchas dificultades desde el inicio, que le cerraran a las 11, casi 12 de la medianoche una audiencia donde tenemos al delator estrella en ese momento y no hay otra participación. Cuando ya viene al siguiente día la defensa material de uno de los implicados, yo creo que ya hay demasiado en la opinión pública, claro, y en el imaginario colectivo como para que surta algún efecto. Harold, se ha hablado mucho del debido proceso. Yo soy de las que piensa que si usted robó y se lo pueden comprobar, usted que le den toda la cárcel que la justicia le pueda dar. Porque soy de los que piensa que el que es corrupto no solo roba dinero, sino roba oportunidades y le está quitando recursos a otras áreas del desenvolvimiento del país que terminan afectando vidas de forma real. Sin embargo, mucho se ha hablado del tema del debido proceso. ¿Ha habido debido proceso? Y si no lo ha habido, ¿en qué momentos, en qué puntos del debido proceso han estado los problemas más graves que tú puedes identificar? El debido proceso es como un fragmento de una garantía más amplia, que es el de la tutela judicial efectiva. Y yo creo que por donde llevamos las cosas no estamos garantizando el debido proceso. Yo no creo que pueda sobrevivir un ápice de presunción de inocencia manejando las medidas de coerción de esta forma. La presunción de inocencia es un principio, es una regla de tratamiento al imputado, pero es una regla de la carga probatoria. Cuando una medida de coerción se convierte en lo que la gente entiende que es un juicio de fondo y las posibilidades de la defensa no son las mismas posibilidades del Ministerio Público, evidentemente hay saltos en el debido proceso. El debido proceso marca lo siguiente. Lo primero es apegarnos a la ley, es tomar las circunstancias por las que se impone la medida de coerción y no salirnos de esa discusión. Son 3 puntos. Probabilidad de que existan elementos de prueba suficientes para sostener, es decir, suficiencia probatoria, calidad para que esos elementos de prueba no sean excluidos posteriormente, que existe el peligro de fuga y que la pena imponible sea privativa de libertad. Si nos concentramos en esto, una medida de coerción no debe ser tan extensa. Pero el Ministerio Público también está consciente del rol que está jugando en este contexto comunicacional. Aquí se habló de contaminación del expediente. Evidentemente, se ha Dios mío. el expediente. Yo creo que no usaría contaminación. Se usó aquí, por eso lo digo.
Pero pienso que si desde la perspectiva de influir, una estrategia para influir en la toma de decisiones, sí, el Ministerio Público lo hizo. Bien, vamos a darle paso a lo que saben de derecho. Adelante, Valentín. No es eso. Yo solamente quiero preguntarle a Harold dos cositas. Harold, cuando la magistrada al final de su decisión hace un acto de valoración de lo dicho por el testigo delator premiado de parte del Ministerio Público, que dicho sea de paso, ya el Ministerio Público lo sabía y produjo una sorpresa procesal. Hasta cierto punto nosotros sabemos que el debate se cierra con las ponencias que hacen los imputados respecto a lo que esperan del proceso y lo que ha dicho el Ministerio Público en su contra, pero se aperturó una sorpresa procesal que hasta cierto punto creó un estado de indefensión que no fue protegido por la magistrada jueza de la instrucción. Esa sorpresa procesal fue valorada luego por la jueza diciendo que ella va a permitir que el domicilio de este imputado sea secreto y que lo manejen de una forma tal porque ella prácticamente temía por su vida y estaba protegiendo al imputado delator. En todo caso, este tipo de proceder no apunta a una afectación de las garantías penales sustantivas. Y hermáname esto, por favor, con esto que ha dicho el doctor John Garrido, que escribió un lindo, ¿cómo se le dice a esto? Un lindo mensaje respecto a la situación, retratando la situación de que se trata. Dice: entretenimiento a la plebe y populismo penal refleja una prisión preventiva de 18 meses. Es una pena anticipada y una violación al principio de inocencia. Ningún imputado que asista al llamado de la justicia tiene mérito para darle prisión preventiva. La gravedad del delito no es presupuesto de una prisión. La libertad es la regla. Puede haber casos impresos y presos sin casos, y procesos sin presos. El Coliseo Romano se traslada al derecho penal. ¿Qué tú opinas de lo dicho por John y qué tú opinas de lo hecho por la jueza en esta valoración de prueba y asentimiento en su decisión de todo lo manifiesto por el delator Girón? Yo creo que toda valoración de esa declaración como elemento de convicción para tomar una decisión es errónea en este momento, es desacertada, porque lo que valida la calidad, lo que cualifica el testimonio o una declaración concreta es la posibilidad de someterla al examen de las partes. Entonces, si esa posibilidad no está dada, tal como dices, que hubo una especie de estado de indefensión, entonces el testimonio no puede, o la declaración no puede trascender de ahí, no puede ser utilizada. Entonces, como el código es tan concreto con relación a que tienen que observarse las reglas y principios del código para valorar la prueba, me parece que eso puede ser excesivo. Con relación a lo que dice John, yo lo comparto, la idea de que en un proceso penal cualquiera, la libertad tiene que ser la regla y la prisión la excepción, pero el legislador introdujo de forma un poco, digámosle así, solapada, la gravedad de los hechos y el daño causado a la sociedad. Y de alguna forma los jueces no se han resistido a establecer eso en sus decisiones, que me parecen aproximaciones que no son propias ni de la fase ni de la naturaleza del proceso, pero están ahí. Nosotros estamos a punto de que una Harold, lo dicho por la lo dicho por la jueza, para que continúes ahí en ese mismo derrotero, sí, de que la prisión preventiva se justifica en el hecho de que estas personas podrían influir en la afectación de los elementos probatorios, influir sobre las pruebas, en las pruebas por venir. Pero en la condición actual, ninguno tiene acceso a las posiciones en las que se encontraba. No hay como una especie de dislate, no hay como una justificación injustificada de lo manifiesto por la magistrada con respecto a la situación real en la que se encuentran estos imputados que no tienen acceso a los medios probatorios a lo que se hace alusión. Ese es un detalle importante. Yo creo que una de las cuestiones que no se ha podido trabajar de lo mejor, la doctrina tiene que ayudarnos con eso, es establecer concretamente cómo se puede fijar la existencia de ese riesgo, de que el imputado pueda atentar contra esa inmutabilidad de los elementos de prueba, teniendo acceso a ellos. No es con decirlo, hay que decir por qué. Y hay que decirlo bastante claro para que se tenga una idea de esto. Entonces ahí creo que hay un punto que analizar y seguir trabajando, pero es propio de prácticamente todos los procesos, Valentín. Hay un riesgo para la víctima, hay un riesgo para los elementos de prueba, pero no se dice por qué. Y hay un ejercicio que tiene que hacer el juez en la motivación para establecer ese por qué, esencialmente. En el historial de la justicia dominicana,
se han dado casos de que la prisión preventiva sea menor que la sentencia final. Yo no sé exactamente, Valentín me dirá si en alguna de sus experiencias se ha dado, pero sí uno nota que de repente un imputado tiene un periodo bastante largo de prisión preventiva y cuando lo condenan la pena se encuentra suspendida. Entonces lo que vivió fue básicamente la prisión. Quizás es un elemento que está valorando el juez, pero aquí lo importante, don Miguel y don Valentín, es lo siguiente. Bien dicho. Más respeto a los dos, Muy más respeto a los bien, Miguel. muy bien, que mucho que le gusta a Valentín decirle don a Miguel y él sabe que a Miguel no le gusta. No es que no me gusta, sino que me hacen una, no es justo que sea yo el único. No, ya se Si yo equilibraron. pregunto, Gracias. ¿qué culpa tengo yo? Gracias, Harold. Yo sé que a ti no te Gracias, gusta. Harold, por ese inmerecido honor a mí, don Miguel. Creo que conste que es por una queja reiterada de don Miguel que lo estoy haciendo. Pues, ¿qué pasa? Yo iba a decir ahorita, Valentín, que hay una tendencia en América Latina de que los procesos para darle a la ciudadanía las respuestas que buscan anticipadamente están llevando a que se aumenten los umbrales de prisión preventiva. El caso más curioso me parece el del Perú, que el presidente Kuczynski en su momento se destapa Odebrecht y promulga un decreto legislativo y aumenta la prisión preventiva a 36 meses. Cosas de la vida. Ahí le imponen en algún momento 3 años de prisión preventiva, 36 meses, perdón. Y uno dice, bueno, se está revirtiendo el efecto de que los tomadores de decisiones políticas no están analizando el grave daño que le hacen al sistema, las garantías, a los derechos, creando soluciones facciosas en el momento en que la sociedad pide que se desnaturalicen los procesos y que se utilicen para otros fines. Entonces nosotros podemos estar muy cerca de ese momento en la medida en que todo el mundo celebra una prisión, cuando yo creo que no hay nada que celebrar de una prisión. Yo creo que lo que debe preservarse en el Estado de Derecho es la presunción de inocencia y que todas las consecuencias se puedan lograr a partir de un robusto ejercicio probatorio de la autoridad que tiene que realizar. En países organizados, bien organizados, y donde funciona la justicia conforme al buen derecho, normalmente las sentencias máximas por un crimen económico, que sería un crimen por corrupción, son menores que los crímenes de sangre, ¿no? Crímenes de asesinato y ese tipo de cosas, o traición a la patria en caso de una conflagración con un país vecino. En este caso, en la República Dominicana, ¿cabe esperar eso? Nosotros tenemos una situación particular. Cada sistema penal termina adoptando las soluciones que cree convenientes, pero no hay una evaluación de eficacia normativa, su cumplimiento. O sea, todavía el legislador no sabe si el efecto de imponer sanciones más graves por casos de corrupción va a ser disminuir los umbrales de corrupción que tenemos. Otras sociedades se han dado cuenta de que al final de la jornada hay una cuestión que pretenden lograr, y es que el ejercicio de criminalización primaria, que es el que hace el legislador cuando nos integra a todos en ese programa de criminalización, sirva para tener un punto de partida político criminal. Yo establezco esto, pero necesito establecer cómo prevenir eso. Nosotros nos hemos conformado con que vamos a resolver todo puniendo. Entonces vamos a criminalizar absolutamente todo, vamos a ponerle penas graves a todos y con eso vamos a resolver un problema que todavía no entendemos, dentro de ellos la corrupción. Yo pienso que nosotros no resolvemos el tema de la corrupción porque la corrupción en República Dominicana no se entiende. Harold, me enviaron yo sé la respuesta, pero me la enviaron para ti esta pregunta por WhatsApp, así que yo quiero que tú se la respondas a esta persona que está escuchando. Adelante. Él me dice, si aprueban el Código Penal nuevo con las nuevas penas para casos de corrupción, ¿qué pasa con esta gente si la condenan dentro de 1 año y medio en el juicio de fondo? ¿Cuáles sanciones se le aplican? Las mismas que tenemos actualmente. Es una secuencia de conjuntos y es temporal. Y por eso hay un principio que es el de retroactividad de la ley penal. No se puede retrotraer a menos que favorezca. Si favorece, bueno, si las penas son inferiores, eso Sí, claro. Ahí podríamos tener una aplicación favorable. Pero la persona que hizo la pregunta quería que tú dijeras que las penas que se van a aperturar ahora se le aplicarán a los corruptos del PRM. Eso es lo que quería. Que no se le aplican a los corruptos del PLD porque no necesariamente, Valentín, por la persona que fue, no necesariamente. No, pero que sepa que ya lo... La corrupción es una tragedia nacional, señor. Corruptos del PLD, a menos que sea un síndico de las actuales, de las
las actuales penas que tenemos, del Código Penal actual, el que rige para ellos, y el Código Procesal Penal. Así que las penas de corrupción que han de venir son para los futuros corruptos del PRM, si los hubiera, que ojalá que no. Yo creo que la corrupción es un mal endémico en la República Dominicana y es una gran tragedia. Y debe llegar un momento en que realmente exista una justicia decidida a ponerle freno o a limitarla en la posibilidad de que materialmente fuera posible. Y que Don Miguel, quiero preguntarle a Harold, y me excusa la interrupción. Harold, no es corrupción, no es un acto de corrupción sistémico el acudir de forma tan graciosa, arbitraria, abusiva a la implementación de la medida de coerción restrictiva de libertad en la República Dominicana, en la medida en que lo hemos hecho y siendo proscrito incluso por la Organización de las Naciones Unidas, perdón, la Organización de los Estados Americanos, el acudir tan graciosamente, tan alegremente como lo hacemos nosotros a la prisión preventiva como medida de coerción en la República Dominicana. Eso no es un acto que se podría considerar de corrupción también. Uno daría dificultad como situarlo dentro de todo el umbral, pero a todos nos hace un poco de ruido. Porque no deja cuarto, pero es prevaricación, ¿verdad que sí? Sí, sí, por ahí pero podríamos. Tú estás induciendo una respuesta. Podríamos encontrar. Valentín tiene razón porque la prevaricación es casi cualquier cosa. Pero él está manipulando la pregunta para inducir una respuesta. Sí, pero yo tengo la respuesta. Estoy en un contrainterrogatorio, don Miguel. En el contrainterrogatorio se permiten las preguntas capciosas, don Miguel. Es capcioso, sí, pero yo lo que creo es que es una contradicción importante que nosotros tengamos un sistema que tiende a la reeducación del individuo y que utilicemos las medidas de coerción, que son medidas de seguridad, para llevar al mismo espacio que es infuncional para la reeducación a un individuo por 18 meses. Me parece una contradicción terrible en un Estado de Derecho. Nosotros tenemos un sistema penitenciario con algunos avances, pero con una cara muy, muy negativa. Y cuando nosotros llevamos a una persona a cumplir prisión preventiva en alguno de los segmentos todavía no reformados, estamos mandando un mensaje de que en realidad lo único que nos interesa es comenzar a darle a la sociedad el placebo, que entienda que estamos sancionando sin que estemos sancionando verdaderamente. Para muestra un botón. Todo el mundo pensaba que bajo el discurso de presos los corruptos y todo lo demás, tuviéramos ya decisiones en el caso de Brecht. Sin embargo, cuando llegamos en el caso de Brecht a la mitad del proceso, por así decirlo, en la fase intermedia, una cantidad importante de los implicados salió del proceso, pero las prisiones se variaron en poco tiempo. Entonces, ¿se preocupó la sociedad por eso? No. La sociedad quería la respuesta inmediata y se la estamos dando, que es que desde que llega un proceso y eso llega a los medios de comunicación, se espectaculariza, vamos a imponerle prisión preventiva a todo el mundo. ¿Cuál es el resultado final? Ninguno de los implicados en el caso de Brecht, a los que se les justificó la prisión preventiva, se ha fugado después de la variación de la medida. Entonces, ¿era necesario imponerles prisión preventiva? Yo pienso con toda responsabilidad que no. Así es. Que no era necesario. ¿Qué tú piensas de las personas que están allá afuera escuchando el programa, que piensan que la corrupción es obvia en República Dominicana y que dicen al carajo con el debido proceso? ¿Qué tú le dices a esas personas que entienden que esos acusados son efectivamente culpables? Yo estoy absolutamente en desacuerdo con la corrupción. Quiero para mi país lo mejor y que haya penas drásticas, pero penas. Sentencias bien fundamentadas, pruebas bien logradas, lealtad procesal, responsabilidad de los actores y sobre todo no utilizar los procesos como catapultas particulares. Yo creo en eso. Entonces, si lo que me dan no es eso y yo veo que los procesos por corrupción se agotan en el tiempo, tengo que criticar el sistema y pedir que cuando vayamos a perseguir corrupción no sea quien nos parece corrupto. ¿Y qué tú crees que se deba esta explosión de histrionismo que se ha dado de un tiempo para acá con los casos? Tu opinión personal. ¿Tú piensas que se está utilizando precisamente estos casos como plataforma o es producto de otra conclusión? Hay unos datos del Latinobarómetro de 10 años del factor confianza en el sistema de justicia penal.
Y World Justice Project hace unas evaluaciones de Estado de Derecho y el umbral donde estamos peor puntuados es justicia penal. Es porque sencillamente los procesos penales de alguna forma han coincidido con crisis políticas. Y eso siempre ha erosionado un poco la confianza en el Poder Judicial. Lo que pasó desde ciertas procuradurías hacia acá es que los actores que no lograban resolver el problema querían entonces competir por la poca reputación que les quedaba. Y veíamos a un Ministerio Público enfrentado con los jueces. Los jueces no hablaban, pero aceptaban que el Ministerio Público dijera que eran los responsables de que los procesos no avanzaran. Y desde ahí la ciudadanía que no entiende de estas cosas se pregunte quién es el responsable de lo que está pasando. El Valentín Medrano te hizo una pregunta, mencionó algo que a mí me parece muy relevante. Y él habló de que en un contrainterrogatorio se pueden hacer preguntas capciosas. Las preguntas que se hicieron para hacer un símil, ¿no?, de la situación de ahora y la situación de un reciente pasado. Cuando se extrañó de la Suprema Corte de Justicia a la actual Procuradora General de la República, ¿fue un interrogatorio correcto dentro del concepto que plantea Valentín, o fue un abuso de autoridad de parte de la Procuraduría General de entonces? En el Consejo Nacional de la Magistratura. En el Consejo Nacional de la Magistratura. Valentín sabe que estuvimos en dos dimensiones de opinión distintas en ese momento. Y yo planteé que sí, que fue un ejercicio que no era el correcto, que no era el plano porque el procurador estaba en condición de consejero y tenía que actuar en función de esa condición. Valentín defendía en ese momento que no había ninguna violación. Podríamos discutir eso en términos reglamentarios, pero yo creo que sí, que hubo un exceso ahí en ese momento. Bueno, el tiempo se nos agotó, no me corresponde a mí cerrar una entrevista tan provechosa, tan lucrativa, especialmente incluso para los abogados. Pero de todas maneras, Harold, llegamos al final. Valentín está hace rato por hablar, pero entonces él prende y apaga su micrófono. Valentín. Don Miguel, ya se nos acabó el tiempo. Pero hay que dejar una cita abierta con Harold para discutir el tema. Yo quiero estar presencialmente porque no creo que hayamos agotado todo lo relativo al tema de los 18 meses. Estar ausente. Te lo perdiste, Valentín, te lo perdiste. Claro que me lo perdí. Estoy haciendo un mea culpa. Déjame decirte algo. Mientras hablaba Harold, yo estuve a punto de dejar esto porque su metal de voz realmente parece la de un barítono lírico. Tú cantas, supongo, ¿no? No canto, pero no si ensayo quizás salga alguna notita. Pero va a karaoke. Adiós, Harold. Leila, haz tu papel, Leila, tu parte. Acaba con este asunto. Gracias, Harold Modesto, por haber estado con nosotros esta tarde en el Rumbo de la Tarde con Leila, Miguel y Valentina. A ustedes muchísimas gracias por la sintonía. Estaremos aquí de nuevo mañana para otra entrega de este programa a las 4 de la tarde. Mientras tanto, sigan con la programación de Rumba.